cánticos de júbilo, nos reunimos para darle gloria a Dios. Ha demostrado que Él es fiel y verdadero, y por los siglos de los siglos vivirá. Ha demostrado que Él es fiel y verdadero, y por los siglos de los siglos vivirá. Entonaremos alabanzas al que vive y le daremos la mejor adoración. Nos postraremos, cantaremos, danzaremos, haremos todo en honor a nuestro Dios. Entonaremos alabanzas al que vive y le daremos la mejor adoración. Nos postraremos, cantaremos, danzaremos, haremos todo en honor a nuestro Dios. Haremos todo en honor a nuestro Dios. Nos reunimos hoy con cánticos de júbilo, nos reunimos para darle gloria a Dios. Ha demostrado que Él es fiel y verdadero, y por los siglos de los siglos vivirá. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Buenos días. Es un privilegio de parte de Dios poder estar en la intimidad de su hogar para compartir este momento de reunión, este momento, hermano, que nos congregamos a través de este medio para recibir la instrucción de la Escritura. Le doy gracias, hermano, por permitirme entrar a la intimidad de su hogar y poder compartir con ustedes, pues, lo que Dios nos da por su Espíritu, ¿verdad? Ampliando en nosotros o haciéndonos entender a través del Espíritu de Dios las instrucciones que recibimos a través de la cobertura que Dios nos puso como pastor. Entonces me delegó el hermano pastor, hermano, para que compartiera con ustedes un tema que es, ya lo ministró él, el tema es la fe como fruto. Y se recuerdan, hermanos, que estos últimos días hemos estado recibiendo una línea de instrucción. El hermano pastor habló del justo que edifica su casa, luego se desarrolla en fe y como resultado de esa fe, pues empieza a obrar, empieza a haber obras, empieza a haber un trabajo, hermano. Entonces, oremos para que sea el Señor el que nos abra el entendimiento, que no sea la mente natural con un conocimiento escritural escaso que pueda tener cualquier ser humano, hermano, sino que sea el Espíritu de Dios el que nos habilite para que todo lo que hagamos y digamos, hermano, produzca en usted una fe que decía el apóstol Pablo, no esté fundada nuestra fe en sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Amén. Entonces, cierre sus ojos, usted que ya está ahí, incline su rostro, vamos a orar clamando misericordia. Padre, esta mañana estamos delante de tu presencia, humillados, Padre, reconociendo nuestra pobreza, nuestra incapacidad, reconociendo nuestras limitaciones, Padre, que como humanos tenemos, y poniéndonos, Padre, a tu disposición, pidiéndote perdón, Padre, porque como humanos
frecuentemente, porque estamos en una batalla para ser desprogramados de nuestra vieja naturaleza. Frecuentemente, Padre, incurrimos en transgresiones, quizás hasta en pecado. Incluso, Padre, hasta puede ser que hayamos caído en iniquidad, Padre, con nuestros pensamientos, con nuestras miradas, con nuestras expresiones orales, con lo que hablamos, Padre, con nuestras actitudes, con nuestra conducta. Por eso esta mañana, Padre, te pedimos perdón. Dice tu palabra que todo aquel que se acerca a ti, confesando, Padre, y reconociendo su condición, tu Padre le perdonas, porque hay un abogado intercediendo a tu diestra a favor de nosotros, Padre. Y es tu Espíritu el que nos redarguye y nos lleva, Padre, a reconocer nuestra condición, a pedirte perdón, Padre. Esta mañana te suplicamos, Padre, que tú abras nuestro entendimiento, tanto el mío, Padre, como el de los hermanos que ya están ahí sentados en su casa, en su sala, en su cocina, no sé dónde, en su carro, no sé dónde pueda estar usted, hermano, en su trabajo, no sé, pero el Dios sabe dónde estamos y aunque no nos podamos congregar físicamente, estamos unidos, Padre, a través de este vínculo que tú nos has permitido tener hoy. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, y que tu Espíritu nos respalde, Dios eterno, y nos auxilie. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Me pidieron, hermano, que hablara de la fe como un fruto. Y el texto, hermano, que nosotros conocemos es el texto de Gálatas capítulo 5, verso 22. Entonces, que dice, más el fruto del Espíritu es, y ahí está una serie, hermano, de características que son el fruto del Espíritu. Pero antes de entrar a esto, hermano, yo quiero que miremos algunas cositas para poder entender, porque recuerdes, hermano, que nosotros vivimos en el extremo occidental del mundo, tenemos una manera de leer, tenemos una manera de interpretar, tenemos una manera, hermano, de sacar conclusiones en base a lo que leemos. Y este libro bendito, inspirado por el Espíritu de Dios, se le reveló a todos los escritores de la Escritura, a gente, hermano, judía, a gente hebrea, a israelitas, una mentalidad oriental que es totalmente diferente a la manera de pensar de nosotros. Entonces, le digo esto, hermano, porque nosotros leemos más el fruto. Y entonces nosotros pensamos, hermano, en una pera, en una manzana, en una situación, en el producto de algún árbol. Recuerdes, hermano, que la Biblia son alegorías, son parábolas, pero hay un misterio también, es una interpretación literal, en lo que usted conoce porque usted ha sido instruido. Pero fíjese, hermano, que es un libro oriental. Jesucristo le dijo a aquella mujer que vivía ahí cerquita, en una cultura ahí nomás, a una mujer samaritana, le dijo, porque la salvación viene de los judíos, y vivían ahí, eran vecinos, 200, 300 kilómetros de distancia. Entonces es importante que entendamos esto. Fíjese, hermano, que los judíos al libro de Proverbios, y ya le voy a decir por qué le estoy diciendo todo esto, al libro de Proverbios, los judíos le llaman el libro de las comparaciones. Escuche esto, el libro de las comparaciones. También le llaman el libro de los contrastes. Entonces, mire pues, hermano, todo el libro de Proverbios usted lo lee y, por ejemplo, en el capítulo 12 de Proverbios, ahí le voy a decir por qué estamos hablando de esto. En el capítulo 12 de Proverbios, dice el verso 7. Lo voy a leer en una Biblia textual que es la que tengo aquí a mano. Y quiero que note la comparación y note el contraste. Mire, pues dice, se derrumban los malvados y ya no existen. Mire, pues, los malvados, los impíos, se derrumban. Bueno, pero luego dice, pero la casa de los justos, recuérdese que el hermano pastor habló del justo. El justo edifica una casa, que la tal casa es usted y soy yo. Y habló luego, hermano, de la fe. Y luego habló
de las obras. Ese es el orden en el que hemos venido estos últimos meses. Entonces, note el contraste o la comparación en Proverbios 12:7. Dice, las casas de los impíos, de los malvados, se derrumban. Esto, hermano, vinculémoslo al capítulo 6 de Lucas, cuando dice, todo aquel que viene a mí, y oye mis palabras, le compararé a un hombre prudente. El impío aquí es aquel imprudente, hermano, que oyó la instrucción, pero la acomodó a su manera occidental de pensar, hizo su propia y particular deducción e interpretación, y acorde a lo que él entiende, así vive. Pero dice ahí en Proverbios 12:7, pero la casa del justo permanecerá. Ahí está el contraste. Entonces, mire, pues, regresemos a lo que nos ocupa. Dice en el capítulo 3 de Tito, ya vamos a ir a abordar Gálatas 5:22, pero mire lo que dice Tito. Mire lo que dice Tito capítulo 3, verso 5. Vamos a tratar, hermano, mire, aunque esto no se termine hoy, pero hermano, tenemos que entender cosas. Dice Tito capítulo 3, verso 3. Tito 3:3 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo, note esto, insensatos, rebeldes, extraviados, note esto otro, esclavos de concupiscencias, note esto, subraya esto, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia. Miren cómo éramos. Mire, hermano, yo encajo ahí. Probablemente usted no, pues, porque me recuerdo que el hermano Jorge Álvarez decía, hay impíos de buen testimonio, decía, es probable que haya personas que no encajan ahí, yo encajo ahí. Dice, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, note esto, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Ahora dice el verso 4, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios es Cristo, nuestro Señor Jesucristo, y su amor para con los hombres, nos salvó, estoy en el 5, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Mire, pues, note esto, por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación, estoy en Tito 3:5, en el Espíritu Santo. Recuérdense que Gálatas dice, más el fruto del Espíritu, y está hablando del Espíritu Santo. Entonces, mire, pues, y de la renovación del Espíritu Santo. Y note esto, hermano, dice el verso 6, el cual derramó en nosotros, el Cristo derramó en nosotros, derramó en aquellos no vamos a buscar el texto porque usted lo maneja, de Efesios 1:12, nosotros también, habiendo oído el evangelio de nuestra salvación, habiendo oído la palabra y habiendo creído, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Regresamos acá. Y por la renovación en el Espíritu Santo, el 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Y fíjese, hermano, que esta palabra derramar, estamos hablando de cuando, es que no sé si lo voy a decir correctamente, de verter o vertir, creo que se debe decir, de vertir un líquido, un fluido sobre alguien en forma abundante. Me recuerdo la última vez que me ungieron a mí en la iglesia aquí en Chimaltenango, hermano, nos ungió el pastor junto con el hermano Rolando Rodas y casi nos vació una botella de aceite encima. Abundante el aceite, abundante la unción, hermano, y tan caro, mejor no lo hubiéramos comido, dijo Judas, pero ese es el propósito, el cual derramó en nosotros abundantemente. Pero esa palabra derramar, fíjese, hermano, que también quiere decir conceder, el cual nos concedió, el Espíritu Santo nos concedió a nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Señor. Porque mire, pues, hermano, recordemos
que Jesucristo es la cabeza. Usted y yo somos miembros de un cuerpo, que es la iglesia. Somos miembros de un cuerpo. Ese cuerpo es la iglesia. Y la cabeza de ese cuerpo es Cristo. Y Cristo fue, hermano, saturado, lleno del Espíritu Santo. Con 11.2, 11.3 de Isaías, ¿verdad? Pero no busquemos los versos. Ahí está la palabra conceder, ya estará apareciendo en la pantalla. Bueno, ahora mire, pues miremos otro texto. Miremos otro texto. Vayamos a Primera de Corintios, capítulo 3. Primera de Corintios, capítulo 3 de Primera de Corintios. Vamos a ver el verso 16. Estos versos, hermanos, nosotros los sabemos, los conocemos, los hemos leído, los hemos usado un montón de veces. Primera de Corintios, capítulo 3, dice el verso 16. ¿Sabe usted, hermano? Estoy parafraseando el texto. ¿Sabe usted, hermano, que usted es templo de Dios? ¿Usted sabe eso? Amén. Y el Espíritu de Dios, decía Tito 3:6, fue derramado por Jesucristo abundantemente en nosotros. Entonces dice, ¿no saben que son templo, habitación, morada, vivienda, casa? Es la casa que hay que construir para que el Espíritu Santo de Dios tabernaculice ahí. Entonces, mire pues, y que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Sígame la secuencia. Y que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Bueno, entonces, hermano, pues hay que tener conciencia. El Espíritu de Dios mora en mí. El Espíritu de Dios habita en mí. Porque ese Espíritu Santo fue derramado, me fue concedido a mí y también a usted y todos aquellos que han creído en Cristo en forma abundante. Abundante. Sin medida. Ahora vamos entonces a Gálatas. Con esto que estamos hablando, vamos a Gálatas. Recuérdese, hermano, que vimos unos textos, no pierda de memoria, que vimos unos textos en el capítulo 3, verso 3 de Tito, que decía que nosotros también fuimos en un tiempo, ¿se recuerdan? Fuimos también, y está una serie de características. Dice que éramos también, Tito 3:3, necios, desobedientes, extraviados, esclavizados por pasiones y placeres diversos, esclavos de concupiscencia. Pero recemos ahora, vamos a Gálatas capítulo 5, el verso 22. El verso 22 de Gálatas dice, mas el fruto del Espíritu, note algo, mas el fruto, está hablando en singular, el Espíritu Santo produce un fruto, no son los frutos, dice, mas el fruto es un fruto que tiene características, Dejemos de pensar, hermano, que el fruto del Espíritu es un fruto, una manzana que se llama amor, una pera que se llama gozo, otra uva que se llama paz. Es un fruto. Y ese fruto tiene características. Mas el fruto del Espíritu es, y empieza diciendo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, que es lo que nos interesa ahora. Pero paremos un momentito, porque fíjese, hermano, que yo le empecé diciendo a usted que este es un libro oriental. Es un libro escrito, hermano, en otra cultura. Le mencioné que el libro de Proverbios, los judíos le llaman el libro de los contrastes, le llaman el libro de las comparaciones, y leímos nosotros decimos, aquí en Occidente decimos, Occidente no es Chimaltenango y Sololava, Quiché, aquí de este lado del mundo decimos, ya leímos un Proverbios 12,
pero ya leímos una comparación, ya vimos, hermano, un contraste en Proverbios 12:7 entre el injusto, entre el malvado, entre el perverso, entre el impío, que Dios lo va a destruir, dicen otras versiones, pero la contraparte es que la casa del justo, va a permanecer, se va a mantener firme. Justo, por eso hablamos de Lucas capítulo 6, verso 46, 47. Justo es aquel que oye la instrucción y hace un esfuerzo sobrenatural, hermano, por poner en práctica lo que escucha. Yo le decía a mi esposa, el hermano Toniel ayer en la mañana me confirmó lo que yo iba a enseñar en la tarde en la iglesia de Acatenango, porque el hermano, si no estoy mal, empezó, hermano, con un texto de Romanos capítulo 2, verso 13, que dice, ¿no son los oidores de la instrucción? ¿No son los que leen la Biblia en un año, siguiendo una metodología humana? ¿No son los oidores los que son considerados justos ante Dios? Sino aquellos, hermano, que hacen, que ponen por obra, que actúan. Esos son los justificados. Ahí está el texto. Vale. Regresemos a Gálatas, porque vamos a ver un contraste antes de ver. Recuérdense que el escritor de Gálatas, el apóstol Pablo, era un judío, hebreo de hebreos, educado a los pies de Gamaliel. Gamaliel, hermano, un eminente conocedor del Tanaj, del antiguo pacto, de la ley oral, de la ley escrita. Hermano, un maestro, probablemente un miembro del Sanedrín. Nosotros no entendemos qué es un Sanedrín, qué era el Sanedrín, pero a Pablo lo instruyó un hombre, hermano, de una jerarquía escritural. Entonces, Pablo usa mano de un contraste. Dice, mire el contraste, pues, en Gálatas. Dice 5:19 de Gálatas. Dice, y manifiestas son las obras de la carne. Esa palabra manifiestas, fíjese, hermano, que es la palabra faneros, y quiere decir brillar, quiere decir hacer patente. Lo manifiesto es algo que se hace patente, algo que se exhibe públicamente, algo que es visible, que es notorio, que está abierto a la vista. Eso es evidente. Dice, ahí van a pasar, hermano, para que mire usted que yo lo que le estoy compartiendo es palabra, no son inventos míos. Mire pues, y evidentes, y públicas, y puestas a la luz, manifiestas, notorias, son las obras de la carne. Y esas obras son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. Sígame la secuencia, hermano, porque yo le decía que cuando leímos Tito 3:3, yo encajaba ahí. Y yo, hermano, Dios me conoce, estoy en el proceso aún de conversión, de ir siendo arrancado paulatinamente, porque eso que describe Gálatas 3:3 y lo que estamos leyendo hasta aquí es la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. Dice, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, contiendas, disensiones, herejías. Miren, el 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Mire pues, le está escribiendo a unos hermanos. Le está escribiendo el apóstol Pablo a unos hermanos. Les está dando una serie de cosas que son la evidencia de caminar
en la mente natural, en la carne. Y entonces les dice, acerca de las cuales, acerca de estas cosas, os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican, oiga, esta palabra es clave, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Vale, ya, esa es una parte de esta comparación. Empezamos diciendo, en el 19, evidentes, manifiestas, puestas a la luz, visibles. Fíjese, hermano, que yo no sé si a usted le ha pasado, ¿verdad? Pero esto es público, es común, no estoy pensando en nadie. Pero mire, pues, hay patojas, ¿verdad? Que uno conoció a la nena y la nena ya tiene 12, ya tiene 16, ya tiene 18, tiene 20 y 22 años. La nena tiene novio. Y como uno de tata, hermano, los hijos son, la nena es la nena. Yo conozco nenas de 40, nena de, ay, es que no vino la nena, pero la nena tiene 45 años, ¿verdad? Uno es padre, uno es tata. Entonces, pero un día a los 21, 22 años se empiezan a hacer notorios ciertos cambios que son manifiestos y evidentes en la nena. Pero lo que pasa, hermano, es que la nena se traspasó los límites, los linderos, ¿verdad? Y tarde o temprano se va a hacer evidente que en el vientre de la nena se está gestando algo. Y va a llegar el momento, hermano, en que se va a evidenciar y va a salir a luz. Las obras de la carne son evidentes, evidentes. Esas obras de la carne, hermano, es el resultado de que en Tito capítulo 3 decía, es que aquí tengo la BTX, no dice igual, dice que éramos esclavos de concupiscencias. Esto que está hablando aquí es la esclavitud que nosotros teníamos de la concupiscencia. Esto que está aquí, hermano, es lo evidente de lo que ha dicho el hermano pastor, lo evidente de lo que hay en la embajada del diablo, que hay allá en un rincón, hermano, en lo más profundo de todos nosotros. Ahora, mire, pues, hermano, es evidente eso. Ahora, cuando el apóstol Pablo dice en el 5:22, dice, mas el fruto del Espíritu, mas el fruto del Espíritu. Recuérdese que Tito 3:6 dice, y la parte final del 3:5 de Tito, y la parte, y el verso 6 de Tito, dice, que por Jesucristo, luego dice el 6, el Espíritu Santo fue derramado abundantemente en mí y en usted, porque 1 Corintios 3 dice que yo soy templo y soy habitación, 3:16 de Gálatas, y soy morada donde habita el Espíritu de Dios. Entonces, mire pues, hermano, si en mi alma hay una embajada del diablo que hace que hay manifestaciones que en algún momento se van a hacer evidentes. Porque cuando, mire pues, hermano, yo me manifiesto en un arranque de ira, a mí me pasa. Y me pasa frecuentemente. Hay veces, hermano, mi esposa me dice, yo digo que la medicina ya te está afectando. Porque hay veces, hermano, que no tengo paciencia, que me descontrolo. No sé cuándo fuimos con mi esposa a hacer un pago y me pararon en la entrada a un sótano y se acercó un seguridad. Y me apuntó con el termómetro ese que hasta casi me da. Hermano, mi reacción no fue la de un siervo de Dios. Todos nos decimos, pero venía siervo, pero los siervos de Dios, hermano, a veces tenemos, mire, a Moisés, si le pasó a Moisés, no me va a pasar a mí o no le va a pasar a usted. Tenemos a veces, hermano, manifestaciones evidentes de que todavía no ha sido completamente quemada y saqueada la embajada. Los viejos saben de qué estoy hablando cuando hablo de quemar la embajada con todos los que están adentro. ¿Verdad? Pero esas hay manifestaciones evidentes de que esa embajada de la concupiscencia que hay en nuestra alma no ha sido totalmente quemada, abordada,
destruida, erradicada, porque sus manifestaciones son evidentes. Entonces, si es evidente, si hay un fruto, mire pues, si hay un fruto de esa concupiscencia, ¿cuánto más, hermano, no va a haber un fruto del Espíritu que mora en usted? Ahora miremos algo. Algo pasó. Mire pues, hermano, miremos algo. Dice el 5:22 de Gálatas. Esto se lo digo, hermano, ¿para qué? Para que erradiquemos de nuestra mente algo. Porque dice, ya vimos toda la manifestación evidente de las obras de la carne, ¿verdad? De las cuales todavía hay cosas que se manifiestan en nosotros. Ahora, mire pues, dice, más el fruto del Espíritu. Esto que voy a decir ahorita ya lo enseñó el pastor, hermano. Yo lo único que estoy haciendo es trayéndole a memoria, porque a mí no me cuesta y a usted le es útil, a mí también. Porque esto lo primero es que me edifica a mí. Esto que estamos escuchando, hermano, es para edificar la casa. Pero esto que estamos escuchando, todas las veces que el hermano pastor, hermano, después de pasar 2-3 horas, parte de la madrugada, cada quien tiene su tiempo y su momento de escudriñar la escritura. Pero después de pasar 2-3 horas, hermano, estudiando un tema para transmitirlo a nosotros con el propósito de edificar la casa. Si yo estoy en Lucas 6, ¿verdad? Que oigo, pero ahí nomás no pongo por obra, no practico, hermano. Voy a parar como el de 12:7 de Proverbios. Pero mire pues, más el fruto del Espíritu. Y quiero aclarar esto. Es importante que entendamos. El fruto no es una pera, no es una manzana, no es un melón, no es una piña. El fruto, recuérdense que esto se escribió en griego, en una cultura que también es oriental. Esa palabra fruto es la palabra carpos. Es la palabra carpos. Carpos, dicen algunos, porque a nosotros, hermanos, a saber dónde llevará la tilde de un idioma total y absolutamente desconocido. Carpos o carpos. Mire pues, quiere decir un grano, quiere decir una cosecha. Pero eso lo entendemos. A mí me llamó la atención que esa palabra carpos quiere decir producto. Hay un producto, porque el producto evidente de las obras de la carne, el producto evidente de la concupiscencia, hermano, es los malos deseos, los adulterios, las envidias, celos, contiendas, lo que ya vimos. Entonces, si esa concupiscencia produce un producto, la palabra carpos también quiere decir un provecho. Una persona, hermano, siembra un aguacate, lo abona, lo cuida, lo riega durante 5 años. Y a los 5 años dice que el labrador espera pacientemente el fruto. A los 5 años va a cosechar su primer haz. Entonces, hermano, esto no es que yo oigo un texto, hoy ya mañana empiezo a... Pero ¿cuánto tiempo tenemos llevando instrucción? ¿Cuánto tiempo tenemos de congregarnos? ¿Cuánto tiempo tengo de ser evangélico? ¿Cuánto tiempo, hermano, tengo de ser cristiano? ¿Cuánto tiempo tengo, hermano, de que empecé a recibir una instrucción escritural que iba a remover de mí, hermano, esa embajada llamada concupiscencia? Porque ahora ya no tiene parte en nosotros, porque ahora desde que yo, hermano, recibí a Cristo, se instaló en mí el Espíritu Santo de Dios. Y yo, hermano, tengo que entender algo. Yo ya no me pertenezco, ni usted nos pertenecemos. Ahora, hermano, somos propiedad de Dios. Por eso, hermano, dice, ¿qué castigo pensáis que merecerá aquel que tuviere por inmunda la sangre del pacto y profanar el templo de Dios? Mire, pues, la palabra carpos quiere decir producto. Quiere decir provecho. Un provecho. El Espíritu va a producir un provecho, va a dar un producto, va a dar un resultado, va a dar un beneficio,
Va a dar una utilidad. Entonces la palabra carpos. Ahora mire pues hermano, sumado a eso, a mí me llamó poderosamente la atención porque el diccionario Bain y aclaró algo ahí. Me aclaró un montón de cosas a mí. El diccionario Bain dice que esa palabra carpos, o sea, el producto, es decir, el resultado, la utilidad que produce el Espíritu Santo. Escuche esto, hermano. A mí, como usted no es mi oveja, yo no puedo decirle, hermano, usted no es mi oveja, usted decide. Pero mire, pues, cómo me gustaría que usted anotara esto. Porque esa palabra carpos, o sea, el producto, la obra, el provecho, el beneficio, la utilidad del Espíritu Santo, carpos, es la expresión, mire pues, es la expresión visible, esto lo puede encontrar usted en el diccionario, ¿vale?, del poder que obra interna e invisiblemente dentro de nosotros. Le repito, el producto es la evidencia, es la expresión visible del poder que actúa internamente e invisiblemente dentro de cada uno de nosotros. Ese poder es el Espíritu Santo. Amén. Ese poder es el Espíritu Santo. Y sigue diciendo, siendo el carácter del fruto, la evidencia del carácter del poder que lo produce. O sea, que usted y yo, hermano, cuando nos expresamos, porque mire, pues, el producto del Espíritu Santo en nosotros es amor. Hermano, mire, pues, yo no puedo amar a nadie. Ahora porque ya tengo 60 años, pero nosotros, hermano, nuestro amor es amor, amar a muerte. Nuestro amor es eros. Eso es nuestro, en los hombres, hermano, eso es la codicia de índole sexual, las inmoralidades sexuales, le llaman amor. Esa es la forma de amar, ¿verdad? Egoístamente, abusivamente, posesivamente. Yo no puedo amar si no es el Espíritu Santo que produce en mí amor, produce gozo, produce paz, produce paciencia, benignidad, bondad y va a producir fe. El Espíritu Santo que opera interna e invisiblemente a mí va a dar un fruto, es decir, me va a producir a mí, hermano, un beneficio que se llama fe, es decir, me va a producir a mí una convicción, una seguridad, una certeza y una fidelidad, porque eso es la fe, y una obediencia al pastor. No, hermano, a la palabra. Si los pastores solo somos, hermano, los vasos por los cuales sale lo que Dios quiere decirle a usted. Ahora, ni modo, hermano. Si el pastor le dice, miren hermanos, haga caso, atiende el consejo, sea obediente, atiende el consejo de la Escritura. Entonces, mire pues, hermano, porque ya el Espíritu Santo produjo un fruto en mí que se llama fe. Y ese fruto, hermano, fíjese, hermano, que ese verso 5:22, la Biblia de HH no menciona la palabra fruto. La Biblia de HH, o sea, la Dios habla hoy, 5:22 de Gálatas, dice, en cambio, recuérdese que el contraste, recuérdese, hermano, que dijimos que los judíos, el contraste, la comparación es el 5:19. Evidente es la obra de la carne. Evidente es la obra de la carne. Evidente es lo que produce la concupiscencia. Entonces, hermano, dice la DHH. En cambio, ahí está el contraste, ¿verdad? Allá es una cosa en el 19, lo de la carne, lo de la concupiscencia. Ahora dice el 5:22 de Gálatas en la DHH. En cambio, lo que el Espíritu produce, ¿ya vio? Ahí ya no dice el fruto. Lo que el Espíritu produce en nosotros es amor, es gozo, es paciencia, oiga esta palabra de la DHH, produce amabilidades. Si el Espíritu Santo está produciendo en mí un fruto, hermano,
y está produciendo amabilidad, yo no puedo ser el mismo viejo empurrado que he sido toda la vida. Toda la vida, desde que Patojito Brincón, peleonero, yo era un patojo seco. Me soplaban y me derrumbaba como la casita de los cerditos. Pero Brincón sacaba la espada, sacaba el machete. ¿Aquí donde me ve? Ahora tengo 36 años de ser evangélico y yo no puedo ser el mismo viejo Brincón como me expresé con el seguridad que me apuntó con el termómetro, ¿verdad? Entonces, mire, pues hermano, me gustó la versión de HH. En cambio, lo que el Espíritu produce es amor. En la de HH dice alegría. Por eso cantamos un corito. Estoy alegre, 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 muy alegre. Si yo estoy alegre, manifiesto. ¿No? Si yo estoy alegre, manifiesto. Si estoy triste, es triste. Amor, alegría, paz. Mire, hermano, antes de esta adversidad llamada pandemia cantábamos, puedo tener paz en la tormenta. Pero la tormenta era que no me dieron desayuno, que te dijo la mujer, ¿te vas a comer eso? Como dicen a mí. Eso ya, esa tormenta, hermano, ya me desequilibraba. Ahora estamos viendo tiempos difíciles, hermano. Pero en tiempo de estos en ese tiempo difícil hay una evidencia patente que es la fe, producto de que hay un poder, hermano, que instalado en mí, llamado Espíritu Santo, instalado en usted, que está produciendo una evidencia que es fe, es la certeza, la convicción, la seguridad, hermano, de que a pesar de todo, Dios es nuestro proveedor, Dios es nuestro sanador. Dios, hermano, es el que nos sostiene, el que nos cuida, como a la niña de tus ojos. A veces nos ponemos tristes, sí. A veces nos preocupamos, sí, si somos humanos. Pero, hermano, mire, pues, no es el que oye. Y de ahí cierra el cuaderno porque el pastor regaña si no llevo cuaderno. Yo regaño a los hermanos si no llevan cuaderno. Yo llevo el cuaderno, y su cuaderno, hermano, aquí y enseñan el teléfono. Aquí apunto, hermano. Pero si usted los va a ver, ¿verdad? Si usted pone, a mí me ha pasado, pongo el teléfono ahí y pongo el WhatsApp del hermano y está en línea, en la congregación, hermano. Entonces, mire, pues, no son los que oyen la instrucción los que van a producir fruto, los que van a dar evidencia. Son aquellos, hermano, que escuchan, ponen en práctica. Estoy citando versos que el hermano pastor ha mencionado. Ponen en práctica. Esos son los que van a dar fruto. Y como consecuencia va a haber una fe, una convicción, una seguridad, una fidelidad, una obediencia. De que podrán venir circunstancias, hermano. Recuérdese que los que atienden la instrucción, su casa, la casa del justo, va a prevalecer. Va a caminar, el justo va a caminar sobre las circunstancias, sobre la adversidad, sobre lo difícil. Amén. Amén. Perdonen, hermanos, que no pudimos entrar un poco más a fondo, pero a mí esto me emociona. Esto fue lo que el Señor me ha hecho entender a mí. Porque el pastor me da una instrucción y yo la tengo que entender. Yo tengo que entender que lo que Él está diciendo, hermano, el Espíritu lo habilite para que yo no me quede en oyente, sino que sea un practicante de lo que oigo y se manifieste evidentemente, hermano, en las características del fruto, en los sabores de sidra. Es un fruto con 9 sabores, que se manifiesten esos sabores, que sean evidentes, hermano, que yo tengo fe. Amén. Dios les bendiga y les guarde, hermano, y espero que la palabra implantada, ya no nos da tiempo a ver los textos, pero que la palabra implantada, hermano, puede salvar nuestra alma. Es decir, puede preservar nuestra alma. La fe puede preservar nuestra alma en circunstancias difíciles y adversas como las que estamos viviendo. Dios les bendiga y les guarde, y que la paz de Dios, que está por encima de toda circunstancia, hermano. La paz es un fruto del Espíritu también. Lo mantenga usted en paz en toda circunstancia. Amén, amén. Ha sido un privilegio, hermano, compartir este tiempo con cada uno de ustedes. Dios les bendiga y les guarde.